Bien, chicos, buenas tardes. Aquí estamos ya con esta tercera identidad de álgebra 1, que es para seguir viendo las materias de trigonometría. Ya en esta oportunidad vamos a ver las razones inversas, cómo se aplica para el cálculo de ángulos, y también vamos a ver algunas identidades trigonométricas. Bien, vamos a partir recordando un poco lo que es la razón inversa. ¿Ya? Recordar también que en el caso, por ejemplo, de la razón seno, ¿cierto? Es la medida del cateto opuesto al ángulo partido por la hipotenusa, de donde también aquí ya se define la función, perdón, la razón inversa del seno, que se escribe seno a la menos 1, ¿ya? No significa que sea una potencia, sino que es la forma de escribir la razón inversa, y es de la misma forma donde aparece en la calculadora también. Entonces colocamos seno a la menos 1, ¿cierto? De la razón que corresponde al cociente entre las medidas del cateto opuesto y la hipotenusa, y eso me debería dar el ángulo. En la calculadora está en los mismos botones de la función seno, coseno y tangente, pero están invertidos, es decir, hay que apretar el Shift y luego colocar sen, y en la parte de atrás aparece con otro color como amarillo, rojo, y ahí se obtiene la razón inversa. Para este caso nosotros vamos a seguir usando ángulos sexagesimales, ¿ya? Si después esto se aborda como función trigonométrica, entonces lo que tienen que hacer es cambiar los ángulos de sexagesimal a radiano. Bien, otra razón es el coseno, ¿cierto? La medida del cateto adyacente partido por la hipotenusa. También, ¿cierto? La razón inversa es el coseno a la menos 1 de las medidas del cateto adyacente dividido por la hipotenusa. Eso se toma coseno a la menos 1 de ese cociente, y eso debería darnos, en este caso, también el ángulo alfa. Lo mismo con la tangente, ¿ya? Escribimos tangente a la menos 1 y también nos abordaría el ángulo alfa, ¿ya? Obviamente si queremos sacar el ángulo beta, tenemos que tomar el cociente que correspondería a lo que sería el seno, coseno y tangente de beta. Bien. Veamos ahora cómo aplicaríamos esto. ¿Ya? Vamos a ver que hay un primer problema que dice: calcula el valor de los ángulos agudos si la medida A es igual a C partido por D. Ya aquí hay que aplicar la razón inversa en este triángulo. Entonces, vamos a ver al tiro. Bueno, fíjense, entonces lo que dice el planteamiento del problema es que en este triángulo, este valor A, ¿cierto? Es C partido por 2. Bueno, lo primero es descubrir el valor de A, B y C, ¿cierto? Pero sabemos que nuestro señor Pitágoras mm, teorema de Pitágoras nos dice, en este caso, si consideramos este dato que dice que A vale C partido por 2, entonces tendríamos que C cuadrado más C partido por 2 al cuadrado es igual a B al cuadrado, que en este caso está representando nuestra hipotenusa. Aquí aprovechamos a poner que este es mi ángulo alfa, voy a colocarlo acá para que se vea bien, y este es mi ángulo beta. ¿No? Aquí están las letras, como el vértice C no corresponde al ángulo recto, pero no importa. ¿Ya? Debemos haber puesto ángulo gamma. Bueno, aquí vamos a descubrir cuánto sería B en función de C. Ya tendríamos C cuadrado más C cuadrado partido por 4, y eso es igual a B cuadrado. Bueno, aquí podemos sumar estos C sacando un común denominador 4. Esto me quedaría 4C cuadrado más C cuadrado es igual a B cuadrado. Bueno, sumamos arriba y me quedarán 5C cuadrado partido por 4. Y eso es igual a B cuadrado. Bueno, extraigo raíz, siempre considerando el resultado positivo. Entonces me quedaría que esto es raíz de 5C
partido por 2, porque extraigo raíz completa, ¿cierto? Hago toda esta raíz, pero saco la raíz cuadrada de 5 que no es exacta, la raíz cuadrada de ese cuadrado que me da 6, la raíz cuadrada de 4 que me da 2. Y esto debe ser b. Entonces, este valor de b que tengo acá no es otra cosa que la raíz de 5 veces c partido por 2. Bien, entonces dice, calcule los ángulos, ¿ya? Y bueno, veamos, si ocupo el seno, en este caso, ¿sí? Por ejemplo, si yo ocupara el seno de alfa, veamos, aquí, ¿ya? Bueno, si ocupásemos el seno de alfa, eso sería la medida del cateto opuesto a alfa, que sería c partido por 2, y eso partido por la hipotenusa, que es la raíz de 5c partido por 2. Bueno, aquí hacemos el cálculo, esto me queda c partido por 2 partido por la raíz de 5c. Fíjense que los c acá se cancelan los dos, y esto solamente me quedaría 1 partido por raíz de 5. Que si racionalizamos, eso me queda la raíz de 5 partido por 5. Entonces, si yo quiero sacar alfa, alfa debe ser seno a la menos 1 de raíz de 5 partido por 5. ¿Ya? En este caso vamos a usar la calculadora, porque no es una raíz de un ángulo trascendental, que es de los que estamos hablando siempre, que son 30, 45 y 60. Voy a usar la calculadora, vamos a colocar el invertido, voy a ocupar seno, voy a abrir paréntesis, voy a colocar la raíz cuadrada de 5 dividido por 5. Cierro paréntesis y eso me da 26. Me da 26. Me da 26, coma 57 grados aproximadamente. Bien. Ya tenemos alfa, ¿cierto? Que es 26,57 grados. Y ya, o sea, tenemos listo esto, por lo tanto, finalmente sabemos que este otro ángulo es el complemento de 90 grados, así que bastaría con que dijéramos que el otro ángulo que nos falta sería 90 menos alfa, ¿ya? Por lo tanto, tendríamos que beta es 90 menos 26,57. O sea, es decir, esto es 63, oh, aquí está, 63,43 grados. Bien, eso ahí es para el primer problema. Voy a mover aquí un poco para que no me quede tan pegado esto. Esta es la magia de la... Aquí. Entonces, me olvido un poco que tenía el otro problema abajo. Ahí está. Pero como la magia de la tecnología nos permite hacer esto. Perfecto. Okay. Ahí está. Perfecto. Bien, vamos con el otro problema que dice determine el valor de los ángulos agudos y el valor de los lados. ¿Ya? Entonces, ¿de qué triángulo? Bueno, del que va a aparecer ahí. También tenemos que ocupar la razón inversa. Veamos cómo. Entonces,
Vamos a anotar primero que todo la información que tenemos, ¿no? Que en este caso este A vale un cierto X, un valor X. Este B vale un cierto valor X más 8. Y este C un cierto valor X más 7. Nuevamente nuestro señor Pitágoras podemos utilizarlo para al menos saber estos valores de X acá y poder descubrir cuánto vale la medida del triángulo, la medida de los lados del triángulo. Entonces tenemos que X al cuadrado, que es uno de los catetos, más X más 7 al cuadrado, eso es igual a X más 8 al cuadrado. Listo. Vamos a desarrollar los paréntesis, me va a quedar X cuadrado más el doble del primero del X por 7, eso me da 14X más 49, eso es igual a X cuadrado más 2 por 8 son 16X más 8 por 8 son 64. Bien, vamos a ordenar todo este desarrollo de ecuaciones. Estas X las puedo simplificar porque hay dos positivas a distintos lados de la igualdad. Me quedaría esto. X cuadrado es igual a este 16, ¿cierto? Si lo colocamos al otro lado para formar la ecuación cuadrática que nos va quedando, sería un menos 16X, por lo tanto esto me quedaría menos 2X. Si paso esto también al lado izquierdo, ¿cierto? Pasaría con negativo y tendríamos que 64 menos 49 nos daría un menos 15. Me daría menos aquí, menos 15. Y eso igual a 0. Podríamos pensar en factorizar, ¿sí? Por ejemplo, si ponemos 3 por 5 con el 5 negativo, aquí, entonces claro, menos 3 por 5 da menos 15, y si sumo el menos 5 más el 3 me da el menos 2, perfecto. Entonces recordemos que estas X se supone que tienen que ser acá en este caso positivas, porque cuando yo vaya sumando con estos valores 7 y 8, esta distancia, perdón, estas longitudes son positivas, ¿ya? Por lo tanto, descartaríamos esta solución, ¿cierto? Porque aquí tendríamos que X vale 5 o X vale menos 3. Por lo tanto, esta la descartamos, esa no, ¿ya? Y nos quedamos que X vale 5. Entonces, nuestro B finalmente vale 5 más 8, que eso sería 13. Nuestro X simplemente vale 5 y acá este sería 12, ¿cierto? Porque tenemos 5 más 7 son 12. Ok, entonces ya con esa información tenemos lo siguiente. Lo mismo anterior, podemos usar el seno, el coseno, lo que queramos. Mira, nuevamente voy a colocar aquí un alfa. Voy a colocar este alfa aquí, ¿ya? Y aquí vamos a colocar un gamma, de lo mismo. Entonces, vamos a calcular el valor de alfa. Y podemos ocupar, incluso antes usamos el seno, podemos ocupar el coseno para que vean que también es factible ocuparlo. Entonces tendríamos que, por ejemplo, coseno de alfa, ya estaríamos usando este cateto y este cateto, sería 12 partido por 13. Y entonces, el coseno a la menos 1 de 12 partido por 13 debiese ser nuestro valor de alfa. Bien, vamos a ocupar la calculadora con el coseno. Voy a colocar aquí 12 dividido por 13, cierro, y eso me da 22.62. Entonces, aquí.
Entonces esto significa ya que calculamos alfa y eso nos da 22,62 grados. ¿Ya? Usted como ejercicio puede hacer lo siguiente, puede hacerlo con el seno, ¿cierto? Que aquí en este caso sería 5 partido por 13, y podría corroborar, ¿cierto? Que es n a la menos 1, vamos a corroborar también para que veamos que es n a la menos 1 de 5 partido por 13, debería darme también alfa. ¿Mm? Aquí voy a cerrar esto en un cuadro. O sea, lo que quiero decir es que cualquiera de las dos razones sirve. Vamos a ver, seno a la menos 1 de, en este caso, 5 dividido por 13, y eso me da 22,62 también. Así que da lo mismo, ¿ya? Da lo mismo la razón que usemos, el resultado dice ser el mismo. 62 grados. Y listo, ya tenemos 1, por lo tanto sabemos que nuestro gamma debe ser 90 grados menos 22,62 grados. Así que hacemos la resta correspondiente. Y eso ya me daría que eso es 67,38 grados. Bien, aquí ya estamos con esta parte de que aplicaba aquí en el triángulo. ¿Mm? Y vamos ahora por un problema aplicado. Bueno, vamos a ver una aplicación. Esta parte ya la voy a borrar toda, ¿sí? Para pasar al otro problema. Bien, vamos con el otro problema. Entonces tendríamos, bueno, aquí hay una escalera de 4,7 metros de largo y está colocada a 2 metros de la base de un muro. Dice, hallar el ángulo de elevación de la escalera. Bueno, ahí está el resultado, vamos a corroborar que efectivamente ese es el resultado. Ahí está el muro, ahí está la escalera. Los datos dicen que esa escalera está a 2 metros de la base del muro, ahí están los 2 metros. Y además esta escalera mide 4,7 metros. ¿Ya? Ahí están los 4,7 metros. Bien, entonces, ¿qué es lo que debemos tener que anotar acá también? Es el ángulo de elevación. ¿Ya? Y en el ángulo de elevación, el ángulo que se levanta a partir de la horizontal, y en este caso la horizontal es nuestro suelo, y ese es el ángulo que nosotros andamos buscando. ¿Ya? Veamos entonces qué es lo que hacemos. ¿Ya? Entonces, como solución, esto se me va marcando acá esta cosa. Ok. Entonces, ya tendríamos nuestra solución. Claramente aquí tenemos un ángulo que está recto, ¿cierto? Aquí hay un ángulo recto, es decir, nosotros estamos formando aquí un triángulo rectángulo. Aquí. ¿Sí? Y ahí. Ok. Entonces vamos a ocupar la razón de las cuales tenemos datos. En este caso, el dato que tenemos es este lado que está adyacente al ángulo alfa y la hipotenusa. Por lo tanto, lo que podríamos usar sería el coseno. Veamos. Tenemos coseno de alfa. Un segundo. Aquí. Ahora sí. Entonces tenemos el coseno de alfa. Sería 2
partido por 4.7, es decir, la medida del cateto adyacente al ángulo alfa partido por la medida de la hipotenusa. Entonces, si yo quiero saber alfa, lo único que tengo que hacer es colocar en este caso coseno a la menos 1 de 2 partido por 4,7. Ya vemos que nos da la calculadora con eso. Entonces tenemos coseno a la menos 1, abrimos paréntesis, colocamos 2 dividido por 4.7, cerramos paréntesis y eso nos da 64. Perdón. 64,82 grados. ¿Ok? Y estaríamos con la respuesta. Muy sencillito. Lo importante acá en los problemas aplicados es que hay que ir anotando los datos que tenemos para poder hacer la figura y el esquema que nos permita orientarnos sobre qué razón es la que tenemos que hacer los cálculos. En este caso era el coseno. También podría ser que alguien dijera, ok, puedo sacar la altura de la escalera y tendríamos, perdón, la altura del muro y tendríamos que haberlo hecho por el teorema de Pitágoras. No era lo que se pedía, pero se puede sacar la altura del muro también, sin ningún problema. Bien, avancemos. Aquí esto también lo voy a borrar para que no me aparezca en lo siguiente. Bien, vamos con las identidades trigonométricas ahora. Bueno, en la medida que estos son problemas, hay un problema de identidad trigonométrica, recordar que estas son igualdades, ya que para cualquier valor de alfa se deben de cumplir. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se verifican estas razones trigonométricas? Perdón, estas identidades trigonométricas. ¿Ya? Estas identidades trigonométricas, que vuelvo a repetir, son igualdades de operatorias con razones trigonométricas que son válidas para cualquier valor del ángulo. Y hay muchas, pero ¿cómo se demuestran? Bueno, una de las formas de demostrarla es tomar uno de los lados, ¿ya? Puede ser el que está a la izquierda o el que está a la derecha, da lo mismo, y hacer operatorias, amplificar, simplificar, sumar, restar, multiplicar, operatorias con estas razones trigonométricas y llegar a la otra forma, ¿cierto? A la otra forma o otra operatoria con otras razones. Entonces, nosotros vamos a trabajar desde este lado izquierdo, vamos a trabajar todo esto, ¿ya? Con algunas identidades básicas, de tal manera que se pueda llegar a esta otra expresión que tenemos acá. Bueno, recordar que hay identidades básicas trigonométricas, hay identidades pitagóricas, hay identidades de suma de ángulo, de doble del ángulo, que son las más utilizadas, que son las que podemos usar aquí para demostrar otras identidades trigonométricas, como son estos problemas que van a aparecer acá. Bueno, aquí por ejemplo dice que la secante de alfa menos el coseno de alfa es lo mismo que la tangente de alfa multiplicado por el seno de alfa. Veamos si es cierto. ¿Ya? Si observamos acá esta primera parte, la única cosa que podríamos hacer acá sería transformar esta secante de alfa como la identidad básica, ¿eh? Que dice que la secante es 1 partido por coseno. ¿Ya? Entonces, vamos a cambiar esa secante que está ahí, ¿ya? Por 1 partido por coseno. Va a quedar así, 1 partido por coseno menos coseno de alfa. Ahí lo cambiamos. Ahora vamos a hacer la operatoria. El mínimo común, hacer esta operatoria resta, significa sacar el mínimo común, que en este caso es coseno de alfa. ¿Ya? Y la pregunta es, ¿cuántas veces está contenido el coseno de alfa en el mismo coseno de alfa? 1 por 1, 1. ¿Cuántas veces está contenido un 1? Porque acá abajo hay un 1. Acá hay un 1. ¿Sí? Entonces, el 1 en el coseno coseno por el coseno que está arriba sería coseno cuadrado. Bien, hasta ahí vamos, ¿ya? Entonces ahora, ¿qué hacemos? Bueno, aquí hay otra identidad, que ya pasa a ser una identidad pitagórica, que
dice lo siguiente: cuando yo tengo seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa, eso vale 1. ¿Ya? Eso es una identidad pitagórica que se puede demostrar para cualquier triángulo o rectángulo. Y en esta misma igualdad, ecuación, llamémoslo, o sea, perdón, esta igualdad, yo puedo despejar una de las razones en función de la otra. Por ejemplo, en caso particular, si yo pasara este seno al otro lado, al lado derecho, me quedaría que cosenos cuadrados igual a 1 menos seno cuadrado. O si pasara el seno, me quedaría que coseno cuadrado es 1 menos seno cuadrado. Fíjense, seno cuadrado, ¿cierto? Es lo mismo que este 1 y el coseno lo paso restando. Puedo jugar con esas igualdades para poder reemplazar acá. Acá vamos a reemplazar el 1 menos coseno cuadrado, lo vamos a reemplazar y me va a quedar seno cuadrado, por la identidad pitagórica. Y ahí, en ese seno cuadrado, ¿ya? Podría separarlo como seno por seno. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque tengo que ir visualizando a dónde tengo que llegar. Y fíjense que la tangente, ¿ya? No es otra cosa, también identidad básica, que es seno partido por coseno. Entonces, si separo, ¿cierto? Puedo dejar seno de alfa partido por coseno de alfa por seno de alfa. Y eso no es otra cosa que la tangente por seno de alfa, que era lo que teníamos que llegar. ¿Ya? Entonces, esto queda demostrado. Ahí ya se acabó la identidad y demostramos que al partir de secante de alfa menos coseno de alfa, llegamos a que era lo mismo que tangente de alfa por seno de alfa. Bien, vamos a ver otra identidad, otro problema. Aquí. Bueno, otro problema acá propuesto, este por ejemplo, ¿ya? Dice que el seno de alfa por el coseno de alfa multiplicado por, entre paréntesis, ojo, tangente de alfa más cotangente de alfa, eso vale 1. ¿Sí? Bueno, vamos a ver qué pasa con eso. Mm, lo vamos a hacer a mano. ¿Mm? Bueno, piensen que aquí hay una suma, ya atención con el álgebra, entonces si yo desarrollo esa suma, voy a partir de acá y voy a tratar de llegar a que eso es 1. ¿Ya? Entonces, como aquí hay una suma y una multiplicación, entonces esto debería corresponder así. Entonces esto me quedaría seno de alfa por coseno de alfa por la tangente de alfa más después seno de alfa por coseno de alfa por la cotangente de alfa. ¿Ya? Veamos qué podemos hacer aquí. ¿Ya? Acá tenemos la identidad que podemos usar, ¿ya? Que es la básica, ¿cierto? Esta. A ver si que podemos simplificar algo. Ahí. Bueno, tenemos entonces seno de alfa por coseno de alfa por seno de alfa, que es esto, partido por coseno de alfa. Y acá lo mismo, ¿cierto? Seno de alfa por coseno de alfa y la cotangente de alfa, que también es identidad básica, que es igual al revés, ¿cierto? Es coseno de alfa partido por seno de alfa. Ahí. Y cambiamos y decimos que eso es coseno de alfa partido por seno de alfa. ¿Ya? Y ahora aquí un poquito. Pero ahora vamos a colocar con rojo para que se vea que esto es un segundo.
Entonces tenemos que esto fue lo que cambiamos y esto fue lo que cambiamos. Fíjense que estos cosenos se cancelan, acá los senos se simplifican, también se cancelan, y esto me quedaría simplemente seno por seno, es decir, seno al cuadrado de alfa, y acá coseno por coseno, que sería coseno al cuadrado de alfa. Y eso es igual a 1, ya que esa es la identidad pitagórica. ¿Ok? Listo, entonces quedó demostrado. Bien, ahí ya estamos con ese ejercicio. Vamos a ver qué tenemos. Tenemos otro más. Bueno, ahí había puesto también las identidades que se usaban aquí, que era la tangente y la cotangente, pero están escritas ahí como cartelitos. Ok, vamos con el otro. Aquí vamos a tener que borrar, sí. Ahí un poquitito para que si detienen puedan copiar, pero ustedes pueden detener la grabación. Bien, bien, voy a borrar entonces. Aquí esto se va. Aquí está. Acá tenemos otro ejercicio donde vamos a ocupar en el desarrollo esa identidad pitagórica, que era la que noté antes también yo. Y vamos a ver qué podemos hacer acá. Bueno, acá también tenemos, ojo, una igualdad, ahí está la igualdad. Y también, ¿cierto? Vamos a partir desde este lado, que es como lo natural, porque esto está muy reducido, entonces es difícil volver acá a obtener cosenos y senos, y acá tengo una cuadrada en b cuadrado. Entonces vamos a partir de este lado. Y vamos a desarrollar, estos son binomios al cuadrado, ¿cierto? Y los vamos a desarrollar como tales. Recordar que, ¿cierto? Si yo tengo una suma, a más menos b al cuadrado es lo mismo que a al cuadrado más menos 2ab más b cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces tendríamos, el primero al cuadrado sería a cuadrado, seno cuadrado de alfa, más el doble de a por b, voy a aprovechar de poner a b, por seno de alfa, por coseno de alfa, más b cuadrado por coseno cuadrado de alfa. Este es el primer binomio. Más, vamos con este binomio de acá, sería a cuadrado, coseno cuadrado de alfa, menos, ¿cierto? Voy a seguir acá abajo mejor porque no me alcanza ahí. Acá, menos el doble, ¿cierto? De a por b por el coseno de alfa por el seno de alfa. Ahí. Y más el b cuadrado seno cuadrado de alfa. Igual. Observemos que aquí, observemos que acá, por lo menos este término y ese término son semejantes, es decir, son iguales. En este caso, aunque el seno y el coseno estén al revés, pero es conmutativo, esta es la multiplicación, y hay uno positivo y uno negativo, por lo tanto se pueden reducir, ¿ya? Y entonces me va quedando lo siguiente. Va quedando a cuadrado, seno cuadrado de alfa, más b cuadrado, coseno cuadrado de alfa, más a cuadrado, coseno cuadrado de alfa, y más b cuadrado, seno cuadrado de alfa.
Entonces, lo que vamos a hacer acá es factorizar. Entonces, con este, vamos a factorizar por seno cuadrado. Y este lo vamos a factorizar por coseno cuadrado. Ujú. Entonces, quedaría esto, a cuadrado más b cuadrado por seno cuadrado de alfa. Ahí, ¿cierto? Porque el seno es el factor común. Más lo mismo, ¿cierto? Acá sería b cuadrado más a cuadrado por coseno cuadrado de alfa. Pero aquí tenemos un factor común binomio que vuelve a ser que aunque aquí diga a cuadrado más b cuadrado, aquí diga b cuadrado más a cuadrado, son conmutativos estos. Por lo tanto, puedo sacar esto como factor común de seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa. Y ya tenemos nuevamente nuestra identidad pitagórica, que eso vale 1, lo que tenemos allí. Por lo tanto, llegamos a que esto es a cuadrado más b cuadrado. Fin. Bien. Entonces, ya estamos usando aquí álgebra básica. Y las razones, en este caso la razón pitagórica, que es esa, para poder llegar a demostrar que esta igualdad siempre se cumple para cualquier valor del ángulo de alfa. Bien, ahí les puede quedar ahí, después ustedes pueden detener la grabación y pueden ver mejor el resultado. Porque la PPT se las voy a subir, pero va a estar sin los desarrollos. Estos desarrollos no van a estar ahí. Ustedes los van a tener que repasar y ver el video, por supuesto. Bien. Bien, vamos con el otro problema. Voy a borrar acá. Y nos cambiamos al otro problema. Ok. Bien, aquí hay otra identidad que demostrar. Aquí dice cotangente cuadrado de alfa más cotangente a la cuarta de alfa es igual a cosecante a la cuarta de alfa menos cosecante cuadrado de alfa. ¿Ya? Bueno, se ve un poco feo eso, pero vamos a ver que en el camino vamos a usar estas identidades para resolver este problema. ¿Ya? Vamos con el desarrollo. Entonces, la cotangente, ¿ya? Cotangente cuadrado y cotangente a la cuarta. Bueno, si partimos de este lado, ya podríamos pensar en factorizar, a ver qué pasa, porque sabemos que al menos 1 más cotangente al cuadrado es algo, ¿ya? Entonces aquí podríamos colocar cotangente al cuadrado de alfa, puedo sacar un factor común aquí, y decir que esto es 1 más cotangente cuadrado de alfa, ¿ya? Aquí. Entonces sacamos un factor común, cotangente cuadrado, y miramos acá, ¿cierto? Y tenemos que esto 1 más cotangente es una identidad trigonométrica. Bueno, entonces, esto, ¿cierto? Es lo mismo em, que cosecante. Cosecante cuadrado de alfa. Ahí. Ahí aquí voy a escribir nuevamente la cotangente cuadrado de alfa. Bien. Pero acá tenemos que llegar a eso, ¿ya? Y bueno, tenemos una cosecante, y acá tenemos una cosecante a la cuarta. Y aquí tenemos una cotangente, ¿ya? Entonces, fíjense acá mismo, ¿ya? En esta misma identidad, que podríamos despejar la cotangente, es decir que
cosecante cuadrado de alfa menos 1 es igual a coseno, perdón, es igual a cotangente cuadrado de alfa. Ahí. Y esta relación, que viene de la identidad básica pitagórica también, lo podemos utilizar acá. Entonces voy a cambiar y voy a decir que eso es igual a cosecante cuadrado de alfa menos 1 y todo eso multiplicado por la cosecante cuadrado de alfa, que ya la teníamos recién. Ahí. Y ahora vamos a multiplicar y esto me va a quedar. Vamos a multiplicar ahí y aquí. Y esto va a quedar cosecante a la cuarta de alfa menos cosecante cuadrado de alfa. Okay. Y ahí estamos, terminó. Nada más que hacer. Bueno, aquí estaba una identidad de más, en verdad se ocupó solo esa, ¿no? Pero no importa, ahí está recordando un poco la identidad, pero se utilizó solo esta identidad trigonométrica. Bien, ahí la lógica vuelve a ser la misma, tomamos el lado izquierdo, factorizamos, ¿cierto? Y tratamos de ajustar alguna identidad conocida de las básicas que tenemos, que son las básicas, las pitagóricas, en este caso puede ser la de doble del ángulo, la de suma de ángulo. Ok, ahí estamos con ese tercer problema. Y ya nos quedarían creo que dos problemas. Vamos a ver. Vamos a borrar acá y aquí está. Okay. Bien, vamos con el otro. Aquí ya aparece un problema con identidad de resta y de suma de ángulos. ¿Ya? Aquí está las identidades que nosotros deberíamos manejar para poder resolver este ejercicio, que es demostrar esta identidad. Está que seno de alfa más menos beta es igual a seno de alfa por coseno de beta. Y conservamos la misma más menos acá. O sea, si esto es más, quedaría seno de alfa por coseno de beta más coseno de alfa por seno de beta. Y si es menos, quedaría seno de alfa por coseno de beta menos coseno de alfa por seno de beta. Y en el caso del coseno, aquí cambia, ¿cierto? Porque sería aquí, no sería seno coseno, sino que sería coseno coseno. Pero si esto es más, coseno de alfa más beta, esto quedaría coseno de alfa por coseno de beta menos. ¿Ya? Coseno coseno menos seno seno. Si es más acá, aquí queda menos, y si es menos, queda más. Y en el caso del seno, que es el mismo signo, y es seno coseno coseno seno. Y acá en el coseno es coseno coseno y seno seno. Bueno, con eso ya podemos desarrollar acá y ver lo mismo, ¿cierto? Vamos a ver cómo desarrollamos esto. En esta parte, también vamos a partir de esa parte y vamos a tratar de demostrar que todo eso es tangente de beta, pero, ¿cierto? Es como casi lógico porque no puedo partir de ese lado. Ahora lo otro, ¿cierto? No puedo partir armando, o es más complicado armar algo a partir de solo una tangente de beta. Bien, veamos. Voy a reemplazar aquí lo que es el coseno. Miren, vamos a seguir acá menos, cambio de signo. Entonces esto me quedaría arriba. Coseno de alfa por coseno de beta, es que como aquí es menos, allá es más, ¿cierto? Más seno de alfa por seno de beta. Menos, aquí también voy a abrir un paréntesis, atención. El coseno, lo mismo, ¿cierto? Va a quedar coseno de alfa por coseno de beta, pero como aquí es más, aquí se coloca menos, seno de alfa por seno de beta. Ahí está. Y todo eso
todo eso, dividido por el mismo desarrollo de la suma, o sea, el seno de la suma y seno de la resta de ángulo. Entonces quedaría seno de alfa, ahí, seno de alfa, por coseno de beta, pero aquí cuando es más sigue siendo más, seno de beta por coseno de alfa. Ahí está. Más, desarrollo lo mismo, sería seno de beta, o seno de alfa, perdón, por coseno de beta, menos aquí el mismo signo. Bueno, yo tengo un poco la mala costumbre de ponerle el paréntesis pero da lo mismo si no lo ponemos siempre cuando el alfa o el beta estén solo, pero cuando están acompañados de algo, sí o sí hay que poner paréntesis, ¿ya? Como en este caso. Y tengo seno, seno, perdón, seno, coseno, por lo tanto tendría seno de beta y coseno de alfa. Bien, vamos a desarrollar arriba. Fíjense que aquí hay cosas que se nos van a cancelar porque tenemos el coseno de alfa por el coseno de beta más seno de alfa por seno de beta menos, aquí voy a colocar coseno de alfa por coseno de beta más seno de alfa por seno de beta. Este es un por. Y ¿ya? Todo esto dividido por, bueno, aquí sí es fácil ya ver que hay cosas que se nos cancelan, ¿ya? Por ejemplo, acá tengo este seno de beta coseno de alfa, que es este mismo, S y S, que hay uno con más y uno con menos, que los puedo cancelar. Entonces acá abajo ya me va quedando solamente, me va quedando seno de alfa por coseno de beta más seno de alfa por coseno de beta. ¿De acuerdo? Bueno, acá arriba ya también hay cosas que se cancelan cuando ya saqué este paréntesis. Y vemos que tengo, por ejemplo, acá un menos coseno de alfa, coseno de beta, es decir, S y S se cancela. Y entonces ya me va quedando este seno de alfa por seno de beta, aquí, esto con esto, pero es dos veces, ¿sí? Y acá también me queda seno de alfa, coseno de beta, dos veces. Y aquí estos dos senos de alfa se cancelan porque es lo mismo, se simplifican. El 2 con el 2, el seno con el seno, y me queda seno de beta partido por coseno de beta, y eso no es otra cosa que la tangente de beta. Listo, quedó demostrado. Llegamos a la misma tangente de beta que teníamos ahí. Y solamente que esto es álgebra, solamente operatorias algebraicas combinadas con las identidades trigonométricas que es la que tenemos que tener en nuestro formulario para poder aplicarlas aquí y desarrollar las identidades. ¿No? No es otra cosa. Y lo otro es solo práctica, nomás practicar las identidades trigonométricas. Bien. Un segundito ahí para borrar. Para borrar, para borrar. Bien, creo que ya vamos con este último problema, que ya tiene identidad de doble del ángulo. Dos veces alfa, dos veces alfa, dos veces alfa, dos veces alfa. Bueno, la identidad que deberíamos ocupar acá sería que seno de 2 alfa es
es igual a 2 veces seno de alfa por coseno de alfa, y el coseno de 2 alfa es coseno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa. Esas son identidades que vamos a utilizar acá para reemplazar. Bien, entonces nuevamente partimos con este lado para llegar a demostrar que toda esa expresión, ese cociente es lo mismo que la cotangente de alfa. Veamos. Seno de 2 alfa, ¿ya? Entonces sería 2 veces seno de alfa por coseno de alfa más coseno de alfa, que ya lo tenemos allí, es coseno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa, más 1, ¿cierto? El 1 que tenemos ahí. Ahí. Entonces, lo mismo acá abajo, tenemos seno de 2 alfa, ¿ya? Es 2 veces lo mismo que tenemos arriba, por coseno de alfa, y acá tenemos lo mismo, pero atención que acá tenemos un menos, y escribo paréntesis porque con un menos iba a desarrollar esto como una resta, entonces tengo que escribir el menos y abrir un paréntesis, y lo mismo, ¿cierto? Más 1. Veamos que acá arriba, lo único que podríamos usar, ¿cierto? Es reemplazar la identidad pitagórica, que era esta, que el coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa, es igual a 1, ¿ya? De donde, bueno, aquí voy a cerrar, esto ya lo habíamos anotado antes, pero puedo despejar, por ejemplo, coseno cuadrado de alfa es igual a 1 menos seno cuadrado de alfa, o también podría ser que seno cuadrado de alfa, podríamos utilizarlo como 1 menos coseno cuadrado de alfa. Y si ustedes observan esto, aquí, ya ese 1 menos seno cuadrado, yo lo podría reemplazar por coseno. O sea, esto que está aquí, por identidad trigonométrica, es coseno cuadrado de alfa. Y aquí lo mismo. Perdón, ahí no porque tengo que sacar el paréntesis. Ya, vamos a seguir ahí hasta llegar a sacar el paréntesis para ver qué nos queda. Bueno, nos queda 2 veces seno de alfa por coseno de alfa más coseno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa. Y acá tendríamos 2 seno de alfa por coseno de alfa menos coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa más 1. Ahí. Y eso es lo mismo que 2 veces seno de alfa por coseno de alfa más 2 veces coseno cuadrado de alfa, ¿cierto? Estamos sumando aquí. Acá. Estos dos, ¿ya? Aquí. Pero acá también, fíjense, tengo este 1 y tengo este menos, que es lo mismo que tengo acá, ese 1 y este menos. Es decir, acá abajo puedo colocar dos veces seno de alfa por coseno de alfa, y aquí también, como eso lo transformaría en seno, me quedaría más 2 veces seno cuadrado de alfa. Vamos a factorizar finalmente. Fíjense que tenemos un 2 factor común y tenemos un coseno. Vamos a factorizar 2 veces por coseno de alfa. Aquí. Esto lo voy a correr un poquito para que no me quede tan encima. Uy.
Entonces, me quedaría, voy a factorizar con un coseno y con un 2. Entonces abro paréntesis y me quedaría seno de alfa y acá me quedaría otro coseno. Ya. Y acá abajo también voy a hacer lo mismo. Va a quedar 2 veces, pero con el seno. Fíjense, seno y seno. 2 veces seno de alfa, abro paréntesis, acá tengo un coseno y acá tengo otro seno. Y ya nos damos cuenta que este seno más este coseno se pueden simplificar. Por lo tanto, y aquí este 2 con ese 2 también, nos quedaría solamente coseno de alfa partido por seno de alfa, y eso es igual a la cotangente de alfa. Y hemos terminado. ¿Bien? Entonces, en estos ejercicios, ¿qué tienen que hacer ustedes? Tener una fichita con todas las identidades trigonométricas que van a poder utilizar para desarrollar los problemas, los ejercicios. Operatorias básicas algebraicas van a aparecer, por ejemplo, no sé, paréntesis, eliminar paréntesis, reducir términos semejantes, binomios al cuadrado probablemente, porque no podría ser un binomio al cubo también, ¿por qué no? O sea, en realidad cualquier operatoria que pueda ser algebraica, donde ocupemos las identidades trigonométricas que se permiten utilizar para poder demostrar estas otras identidades trigonométricas. Bueno, las preguntas las pueden hacer por correo si tienen alguna duda. Ya yo igual voy a abrir un foro de la ayudantía, como no fue presencial, fue grabada. Así es que va a haber un foro por si hay alguna duda, alguna pregunta de algún problema, pero sí pueden repetir varias veces el video. Y si vuelvo a insistir, si tienen alguna duda me preguntan, voy a abrir un foro. ¿Ya? Así que con esto doy por finalizado. La próxima ayudantía ya sería de ecuaciones. Estaremos terminando con esta materia de trigonometría. ¿Ya? Así que eso. Muchas gracias y bueno, aquí los dejo abierto la posibilidad de hacer las consultas que correspondan, ¿no? Muchas gracias. Nos vemos.